Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 13. Habían pasado 8 años desde que Harold Stokes fue reemplazado por Hirasawa Kazuki. Todo este tiempo, había sido atormentado por su boca que siempre transmitía abusos cínicos en lugar de sus propias palabras. Pero no podía negar que se había acostumbrado a ello hasta cierto punto en los últimos 8 años. ¿Cómo podría no acostumbrarse? Si seguía pensando en cómo sus palabras harían que una persona lo odiara o cómo le haría daño a esa persona, nunca podría abrir la boca. Además, a pesar de que los abusos que arrojó a todos lo hicieron parecer un individuo cuestionable, esas palabras no fueron respaldadas por sus acciones posteriores. Este contraste trajo un cambio sutil que lo convirtió de lo peor de toda la basura a simplemente basura a los ojos de las personas, lo cual era mejor que nada. En este punto, estaba acostumbrado a ser el blanco del odio y el desdén de todos modos. Sin embargo, había algo a lo que todavía tenía que acostumbrarse, incluso ahora. Era el hecho de que cuando se encontraba en una situación similar a algo que le sucedió a Harold Stokes en el juego, su boca repetía arbitrariamente las mismas líneas que el personaje decía en el juego. Esto le sucedió cuando se ofreció como voluntario para hacerse cargo de la ejecución de Clara, lo que luego lo llevó a fingir su muerte, y sucedió nuevamente cuando Justus vino a su encuentro en el calabozo donde había estado encerrado. El último evento nunca sucedió en el juego, pero hubo una situación similar en la que Justus quería otorgarle poder a Harold, que sucedió aproximadamente al mismo tiempo. Basado en eso, Harold supuso que lo que él llamó la repetición de línea era algo que sucedería cuando hubiera un evento o situación que condujera a un desarrollo similar al que le sucedió al personaje de Harold en la historia original. Sintió que era seguro asumir que esta repetición de línea no se desencadenaría por nuevos desarrollos que no habían sucedido en la historia original o por cosas que ya habían sucedido en los últimos 8 años. Harold no tenía muchas pruebas detrás de su teoría. Pensó en comenzar intencionalmente los eventos de la historia original para ver si eso hacía algo, pero dado que todo lo que estaba relacionado con el personaje de Harold también estaba relacionado con las banderas de la muerte de alguna manera, no podía correr ese riesgo. Sin embargo, ahora, la repetición de línea había vuelto a ocurrir, y había elegido uno de los peores momentos para hacerlo. Antes de que Harold hubiera podido decir lo que quería suavizar con todos, su boca había dejado escapar las líneas de la escena donde Liner se enfrentó a Harold como su enemigo por primera vez en el juego. Normalmente, se suponía que este evento de batalla sucedería en una etapa temprana de la historia, cuando el grupo del héroe solo estaba compuesto por Liner, Colette y Hugo. Pero en este momento, el grupo del héroe tenía a sus 6 miembros, y esta no era la primera reunión de Harold con Liner. Maldición, es así como funciona. Harold intentó apresuradamente pensar por qué sucedía esto y llegó a una conclusión. La primera vez que Harold se enfrentó a Liner en este mundo fue en el torneo de Delphic. En ese momento, se enfrentaron entre sí, pero fue un combate amistoso, no una pelea real. Luego, volvieron a pelear en el Valle de Niebla, pero Harold no había estado peleando como él mismo, había estado fingiendo ser otra persona. Sin embargo, en este momento, Harold había aparecido siendo el subordinado de Harrison, al igual que en la historia original, y se enfrentaba a Liner como un verdadero oponente. Fui demasiado negligente. La repetición de línea era demasiado rara para que él pudiera descubrir las condiciones detrás de ella. Además, ya había luchado contra Liner en el pasado, y el estado actual de las cosas se había desviado muchísimo de la historia original. Sabiendo todo eso, nunca se le había pasado por la mente a Harold que la repetición se activaría aquí. ¿Qué estás diciendo, Harold? Liner habló con una voz ligeramente temblorosa, como si estuviera presenciando algo increíble. Bueno, Harold no era su compañero de viaje ni nada, pero todavía lo consideraba un aliado. Tan puro como era, Liner no podía calcular las palabras claras e indudablemente hostiles que acababa de escuchar. Mirando las expresiones de todos los demás, todos parecían confundidos, en diversos grados. La única que estaba mirando seriamente a Harold fue Erika. Pero Harold podía decir que esto no era por odio. Más bien, sentía que Erika no estaba feliz ni triste ni... Bueno, de cualquier manera, este no era el momento ni el lugar para distraerse con eso. ¿Hablas en serio? ¿Quién sabe?
¿Por qué no das un paso y ves si te cortan o no? Harold intentó darle una respuesta negativa a Erika, pero solo dejó escapar algunas palabras más provocativas. En resumen, solo estaba una vez más pasando por el desarrollo con el que había aprendido a familiarizarse. Esta fue su oportunidad de mostrarse a sí mismo lo que había aprendido durante todos estos años y volver a poner la situación en el camino correcto. Primero, Harold se dio la vuelta, mostrándole la espalda a Liner y a los demás, para mostrar a través de sus acciones que no tenía intención de pelear. Dadas sus personalidades, sabía que no lo atacarían por la espalda sin importar lo que dijera, por lo que era seguro hacerlo. Con la espalda aún vuelta, dio un paso hacia un rincón diferente de la azotea de la mansión. Se dirigió hacia un cobertizo que ocupaba aproximadamente un tercio de la gran azotea. Intentó girar el pomo de la puerta del cobertizo con la mano, pero estaba bloqueado. Como último recurso, usó su espada para cortar la puerta junto con toda la pared exterior del cobertizo y luego procedió a verificar lo que había dentro. Allí, encontró una gran colección de armas. Recordó que, de vuelta en el juego, solo había unas pocas espadas y hachas que decoraban las paredes a diferencia de aquí. Supuso que esa pequeña diferencia realmente no importaba. Aún así, la cantidad de armas exhibidas dentro era realmente enorme. Algunos de ellos se distinguieron claramente del resto. Entre ellos estaba la espada que fue robada de la familia de Liner, y los tesoros que Harold, Lilium y Ventus habían traído de las antiguas ruinas estaban todos consagrados en el centro de la habitación. Estos podrían usarse para dar un impulso de fuerza al grupo de Liner. De acuerdo, si trataran de luchar contra el último jefe simplemente usando este equipo, aún sería un jaque mate para ellos. Sin embargo, Harold ya había preparado una solución para eso a través de Frieri. Por ahora, mientras tuvieran estas armas, deberían poder avanzar sin problemas en su búsqueda. Liner. Esto es lo que estabas buscando, ¿verdad? Mientras lo decía, Harold sacó la espada gran que le habían robado a Griffith. O, mejor dicho, la espada que él mismo le había robado a la familia Griffith y luego la arrojó hacia Liner. La espada cayó en un arco que delineó un semicírculo limpio en el aire antes de aterrizar justo enfrente de los pies de Liner. Sin embargo, Liner no trató de levantar la espada y su expresión facial se distorsionó aún más. Mientras Harold se preguntaba cuál era el problema, Colette habló. ¿Cómo sabes que es su espada? La respuesta fue que Harold sabía por su conocimiento de la historia del juego y porque él fue quien lo había robado en primer lugar, pero no podía decir nada de eso. Aún así, no entendió qué tenía de extraño que él supiera esa información. Ya le habían dicho, como Harold, que algunos ladrones habían irrumpido en la casa de la familia de Liner y habían robado su espada. Sin embargo, las siguientes palabras de Colette dejaron en claro el error de Harold. Incluso Liner nunca ha visto la espada antes, así que ¿cómo? Originalmente, la espada gran no tenía vaina, en cambio, se almacenó dentro de una caja de hierro. Sin embargo, dentro del cobertizo, se exhibió abiertamente sin la caja. Como Liner nunca lo había visto, los únicos que deberían saber cómo se veía eran sus padres, Olbel y Leona, quienes lo habían encontrado en las antiguas ruinas. Si es así, entonces el hecho de que Harold había reconocido la espada robada a primera vista solo podía verse como extraño. Dada la situación, probablemente sospechaban que Harold sabía cómo se veía la espada porque estaba conectado con las personas que la habían robado. Al ver las reacciones de Colette y Liner, quedó claro que sus pensamientos habían ido en esa dirección. Aunque la situación era más complicada de lo que suponían, el hecho era que tenían toda la razón. Harold no tuvo tiempo de pensar en cómo responder. Permanecer en silencio o tomar demasiado tiempo para responder sería lo mismo que admitir que dieron en el blanco. Tuvo que negar sus sospechas de inmediato, pero también tuvo que elegir sus palabras con cuidado. Tal era su enigma. ¿Cómo? ¿Preguntas? ¿Tengo que explicártelo? Pero estas fueron las palabras que finalmente salieron. Fue una respuesta neutral, pero en estas circunstancias, cualquier respuesta poco clara solo podría considerarse como una confirmación implícita de las dudas del dúo. ¿Se había vuelto demasiado dependiente de probar sus verdaderas intenciones solo a través de acciones? ¿Era ese método obsoleto ahora? No, eso no fue todo. Todo esto se debió a su propio descuido. ¿Qué es esto? Una bandera de exceso de confianza. Escojo estas malditas banderas demasiado rápido. No esperaría menos de Harold, pensó, en autoburla.
En este punto, todo lo que quería era huir de aquí. Sin embargo, en el mundo real, las cosas rara vez salen como queremos. Porque tú, pensé que éramos amigos. Lainer agarró el mango de su espada gran con sus manos temblorosas. Mientras miraba a Harold, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, hasta el punto de que estaban a punto de derramarse en cualquier momento. Para alguien franco, amable y genuino como Lainer, que valoraba mucho a su familia y amigos, este giro de los acontecimientos debe haber sido desgarrador. Conociendo su personalidad, Harold podía adivinar cómo se sentía. Probablemente no hubo un solo indicio de falsedad en la afirmación de Lainer de que consideraba a Harold como su amigo. Descubrir que una persona que él consideraba un amigo tenía vínculos con las personas que habían lastimado a sus padres debe haberle traído una ira y una pena inconmensurables. La atmósfera circundante de repente se puso muy tensa. Lainer preparó su espada, liberando un tipo especial de presión destinada a intimidar a sus oponentes. Harold también preparó su espada. Se resignó a la situación, pensando, al final, supongo que todavía tendré que pelear. El problema no era que no había considerado la posibilidad de que esto sucediera en algún momento. Más bien, por lo que sabía de la historia original, solía pensar que la pelea sería inevitable. Tu amistad no tiene sentido para mí. ¿No recuerdas lo que te dije? Apiñarse con los demás es la forma de vida de un debilucho. Sin embargo, deseó no tener que luchar contra Lainer y los demás. No quería chocar espadas con estos héroes de corazón increíblemente bondadoso que iban a salvar el mundo. Había estado pensando que tal vez sería capaz de evitar esta pelea ahora que estaba empezando a alejarse de la historia original, pero su deseo no se hizo realidad. Sabiendo por experiencia que era hora de rendirse, Harold siguió adelante y activó el interruptor en su conciencia. Harold, no puedo negar que eres fuerte, pero no podrías usar esa fuerza para proteger a otros en lugar de lastimarlos. No podrías haber detenido a estos tipos antes de que hicieran daño. La mirada de Lainer apuntaba hacia los bancos donde Ventus y Lilium estaban acostados. Por supuesto que podría haberlo hecho. Terminar con estos dos no sería un desafío para mí. Entonces, ¿por qué dejaste que mi mamá y papá se pusieran? Porque era necesario. Esta fue la gota que colmó el vaso. Con un solo paso, Lainer cubrió la distancia entre él y Harold. Este movimiento fue mucho más rápido que todo lo que había mostrado en el Valle de Niebla, y el ataque de la espada que siguió estaba dotado de una agudeza mucho más allá de lo que cualquier humano común podría lograr. Pero lo que era aún peor que todo eso era su espada gran, que tenía una función que le permitía absorber el poder mágico circundante para alimentar los ataques de atributos mágicos. Cuando la espada se balanceó hacia abajo, su espada se cubrió de llamas, como si respondiera a la ira de Lainer. Esta cuchilla inflamada podría quemar cualquier cosa que tocara. Sin embargo, usando sus dos espadas, Harold bloqueó el ataque con tanta fuerza que la espada de Lainer fue repelida por completo cuando fue empujado hacia atrás. ¡Uf! Apoyándose las piernas, Lainer soportó el impacto y solo se deslizó en el suelo sin romper su postura. Sin embargo, Harold ya no estaba concentrado en él. No tiene sentido lastimarlos, esto es lo peor. Pero no puedo permitirme ser descuidado aquí, tengo que estar alerta. En el momento en que Harold intentó dar un paso adelante, un ataque llegó cerca de sus pies. La explosión que siguió creó un cráter de 3 pies, 1 metro, en el suelo, en el centro del cual había una sola flecha. No hace falta decir que esto vino de la única persona aquí que usó un arco. Golpe de ventilador de viento. Ella, que cantaba su hechizo con una voz completamente sin emociones mientras apuntaba su flecha hacia Harold, no era otra que Erika. Al mirarla a los ojos, Harold no vio tristeza ni enojo, solo su propio reflejo y una indiferencia que coincidía con el tono de su voz. Junto con su belleza, esto la hizo parecer una muñeca sofisticada, bonita y misteriosa al mismo tiempo. Harold-sama, no entiendo lo que está pensando. Aunque ya había atacado, Erika de repente comenzó a hablar. ¿Y qué? Incluso si te preguntara por qué tenemos que pelear, supongo que no obtendría una respuesta de todos modos, ¿verdad? Harold no tenía ninguna razón para luchar contra Lainer y los demás aquí. Solo había caído en esta situación porque sus palabras se le impusieron, lo que llevó a los eventos de la historia original a entrelazarse con la situación actual. Sin embargo, si Harold intentara explicar eso, solo terminaría pareciendo que se estaba burlando del grupo y despreciándolos.
Siendo ese el caso, se quedó en silencio y no respondió nada. En este punto, no importa. Si deseas pelear, si tienes una razón para pelear con nosotros, entonces haremos exactamente eso. Eres una mujer problemática. Harold sonrió reflexivamente. No era una sonrisa cínica, sino una sonrisa de ridículo. En la historia original, Erika era el tipo de personaje que hablaba primero y luchaba después. Bueno, como miembro del grupo de RPG, naturalmente no tuvo problemas para luchar contra nadie ni nada, pero basándose únicamente en la personalidad que mostró en la historia del juego, nunca estuvo abiertamente dispuesta a luchar, incluso cuando la lucha se le impuso. Era como una santa que ansiaba la paz y evitaba que las cosas se volvieran violentas siempre que podía. Sabiendo lo pacífica que era, su comportamiento actual mostraba lo mucho que realmente despreciaba a Harold en este momento. Y Harold no podía culpar a nadie más que a sí mismo por dejar que las cosas salieran de esta manera. No tenía derecho a quejarse de su hostilidad. Erika levantó su arco, tiró de su cuerda y una vez más apuntó a Harold. Aunque esto estaba sucediendo en un momento diferente al que ocurrió en el juego, parecía que la icónica pelea entre Harold y el grupo del héroe estaba a punto de comenzar. Luchemos. Y con esa última línea de Erika, la batalla de hecho comenzó. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.